todos los hongos. Esto lo molesto. Es la clasificación micológica. Por favor. Bien, ¿cómo clasificamos los hongos? O lo que es lo mismo decir clasificación micológica. Los hongos, para clasificar, tienen muchos patrones o muchos criterios. Vamos a utilizar dos nada más que son los más importantes. ¿Cómo lo clasificamos según el tipo de célula? ¿O cómo lo clasificamos según la localización de la lesión? O lo que es lo mismo decir, la clasificación clínica. Bien, repito, los hongos los vamos a clasificar según dos criterios. Primero, según el tipo de célula o morfología, que es lo mismo. Y segundo, según la localización de la lesión, o sea, dónde va a aparecer esa lesión en el organismo, en qué parte, o lo que es lo mismo decir, clasificación clínica. Bien, vamos a comenzar por la primera clasificación de los hongos. Según el tipo celular o la morfología o forma del hongo. Según el tipo celular o morfología, los hongos pueden tener dos tipos de células y las vamos a ver en el laboratorio en las clases prácticas, porque vamos a hacer clases prácticas donde vamos a tomarnos muestras de las uñas de los pies, de la caspa, ¿bien? Y si usted tiene algún familiar que tenga alguna uña enferma, alguna lesión de la piel, pues trae, yo le voy a decir cómo tiene que hacer y vamos a ver esas células de hongo en el laboratorio. Bien, según el tipo celular, ¿qué dos células pueden tener los hongos? Los hongos pueden tener células llamadas hifas. ¿Qué cosa es una hifa? Bien, hifas. Las células, según la clasificación de hifas, son células largas, como tallos de un árbol. Y las vamos a ver así. Parece una rama de un árbol. ¿Sí? Estas células alargadas, como tallos o ramas de un árbol, se llaman hifas. Repito, células largas, alargadas, como ramas o ramificaciones de un árbol. Esas se llaman hifas. Y cuando nosotros veamos un hongo que las células sean hifas, ese hongo se clasifica como hongo filamentoso. Repito, el hongo que sus células estén formadas por hifas recibe el nombre de hongo filamentoso. ¿Bien? ¿Van conmigo hasta aquí? Ahora, si las células de los hongos no son hifas, reciben el nombre de levaduras. Y ya ustedes han oído ese nombre de las levaduras, ¿sí? De hecho, se usa mucho en la industria alimentaria, algunas, ¿no? Las levaduras, a diferencia de las hifas, no son largas, son redondas. Y no va a haber cómo perderse, pues recuerden que tenemos la última evaluación práctica del laboratorio, es que usted identifique las células de hongo. Y yo le voy a poner o una levadura o una hifa, y usted no se puede equivocar, porque si la ve redonda es una levadura, y si la ve larga es una hifa, o sea, no hay cómo equivocarse. Bien. Las levaduras, repito, no son hifas verdaderas porque son redondas. Por lo tanto, a las levaduras se le conoce con el nombre de pseudohifas. Pseudohifas. Pseudo en medicina, ¿qué quiere decir? Cuando le ponemos el prefijo pseudo, especie, no, pseudo. ¿Qué quiere decir en medicina? Todo lo que ustedes vean que empiece con la palabra pseudo, ¿qué quiere decir en medicina? Falso. Toda palabra que usted ve en medicina que le pongan el prefijo pseudo con P, eso es falso. Es negativo, falso. ¿Bien? Ahora, las levaduras o pseudohifas son redondas como las vimos, y los hongos
que tienen este tipo de células se clasifican en hongos levaduriformes. Bien, ¿alguna duda en esta clasificación? Es muy fácil. Miren, las células no se parecen en nada. Usted no tiene cómo equivocarse al identificar una hifa o una levadura porque no se parecen en nada. Una es larga como un filamento o un tallo y la otra es redonda. Bien, levaduras o pseudohifas, hifas verdaderas, ¿cómo se clasifican? Filamentosos, y las levaduras, ¿cómo se clasifican? En levaduriformes. No hay manera de equivocar. ¿Y por qué nosotros tenemos que conocer los médicos esta clasificación celular de los hongos? ¿Por qué? Porque los medicamentos que se usan contra los hongos, ¿cómo se les llama? Micóticos. ¿Cómo sería mejor? Los medicamentos contra los hongos micóticos. ¿Cómo? Antimicóticos. O, ¿cómo también se le pueden llamar? Antifúngicos. Muy bien. Los medicamentos que se usan contra las enfermedades por hongos se pueden llamar antimicóticos o antifúngicos. Y vamos a ver la importancia de saber esta clasificación que tiene que ver con estos medicamentos. Vamos a remontarnos un poquito atrás. Cuando nosotros clasificábamos los antimicrobianos, recuerden que se usaban contra las bacterias, ¿cómo los clasificábamos según la acción que tenía sobre la célula? ¿Cómo más? ¿Cuál es la otra clasificación? Según la acción sobre la célula bactericida o bacteriostático. Está muy bien. Y según la tinción de Gram, ¿cómo lo clasificábamos? No. Esa es la bacteria. El medicamento según la tinción de Gram, ¿cómo lo clasificamos? A ver, sí, así, ¿cómo sería? Los antimicrobianos según la tinción de Gram que tienen las bacterias, ¿cómo se clasifican? Vamos, a ver, muevan ese cerebro. Vamos, ¿cómo se clasifican? Reducido, muy bien. De amplio espectro o espectro reducido. Muy bien, muy bien. Cuando nosotros decíamos que un antimicrobiano era de amplio espectro, ¿qué conclusión llegábamos nosotros? Si era de amplio espectro, se puede usar, si es la tinción de Gram, ¿cómo sería? Si es de amplio espectro, para Gram positivas como para Gram negativas, para los dos grupos. Y si es de espectro reducido, para uno de los dos. Después de recordar esto, vamos a ver qué tiene que ver esto con los antimicóticos y con la clasificación celular. Si nosotros decimos que un antimicótico o antifúngico es de amplio espectro, ¿cómo será entonces? ¿Se puede usar para quién? Para hongos filamentosos y para hongos levaduriformes, para los dos tipos de hongos. ¿Se están llevando la idea? Si el antimicótico o antifúngico, usted lee en un libro de farmacología, este antimicótico es un antimicótico de amplio espectro, ¿qué quiere decir? Que se puede usar tanto para hongos filamentosos como para hongos levaduriformes, para los dos tipos de hongos. Si decimos que el antimicótico o antifúngico es de espectro reducido, entonces se puede usar o para filamentosos o para levaduriformes. ¿Entendieron eso? ¿Alguna duda sobre eso? Por eso les quise rememorar esto de los antimicrobianos, porque es parecido, lo único que en vez de fijarnos en la tinción de Gram aquí, nos vamos a fijar en la clasificación celular de los hongos. ¿Dudas en eso? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿dudas? En esa primera forma de clasificar los hongos, que es muy fácil, según el tipo de célula o morfología, vamos a la otra forma de clasificarlos, que es según la localización de la lesión o la clasificación clínica. Y por ahí hay libros que también dicen clasificación, no voy a hacer que se lo encuentren por ahí, topográfica. Topográfica quiere decir sitio, localización, región. Es lo mismo. Bien, ahora,
Vamos a ver esta que es muy importante para nosotros los médicos. Según la clasificación clínica de las micosis. Clasificación clínica de las micosis. ¿Y qué cosa es una micosis? En medicina, ¿qué llamamos micosis? ¿Qué es una micosis? Nosotros decimos, este paciente tiene una micosis. ¿Qué cosa es una micosis? Una enfermedad por hongo, ¿sí o no? En medicina, enfermedades por hongo se llaman micosis. Vamos a ver cómo se clasifican clínicamente estas micosis. Y como vimos, es según la localización. ¿Cómo pueden ser? Superficiales, cutáneas, subcutáneas y profundas. Repito, según la localización clínica pueden ser micosis superficiales, cutáneas, subcutáneas y profundas. ¿Bien? ¿Van conmigo hasta aquí? Ahora, ¿dónde está la lesión? ¿En qué parte? ¿Dónde está la lesión en las superficiales? Para llamar una micosis superficial, ¿dónde se va a encontrar la lesión por el hongo? ¿Dónde? En la capa más externa de la piel. ¿Cómo se llama? Epidermis. Muy bien. La lesión, ¿dónde está? En la epidermis. Bien, repito, recuerde que esta clasificación es por dónde está la lesión. Si decimos que la micosis es superficial, la lesión por el hongo va a estar en la epidermis. Bien, ahora, ejemplo de hongos que produzcan lesiones en la epidermis, tenemos ahí uno que vamos a estudiar la semana que viene, que es la Malassezia furfur. Así se llama, Malassezia furfur. Bueno, yo no le puse el nombre. Malassezia furfur. Bien, la Malassezia furfur es el hongo y la enfermedad que produce, que la vamos a estudiar la semana que viene, es la llamada Pityriasis versicolor. Aquí le dicen muchos nombres populares. Crema salada, pues algo así. ¿Cómo? Crema salada, algo así. Es un nombre. Le dicen unas manchas que salen en la piel. La vamos a ver la semana que viene. O sea, fíjense el cuadro, cómo lo vamos a ir haciendo. Localización, o sea, la clasificación, dónde está la lesión, cómo se llama el hongo y cómo se llama la enfermedad. Furfur. Furfur. Malassezia, con 2 S. Malassezia furfur. Bien, vamos a estudiar ese hongo la semana que viene. Hoy es la clasificación general. Bien, recuerden, clasificación, localización, nombre del hongo y nombre de la enfermedad. Bien, vamos a hacerlo por columnas. A ver, sin pena pueden preguntar. Versicolor. ¿Preguntas? Seguimos. Vamos a la otra clasificación. Si decimos que las micosis son cutáneas, ¿dónde va a aparecer la lesión por el hongo? ¿Dónde va a estar? ¿En la epidermis igual? ¿En la dermis? Porque ya es un poquito más avanzada. Y en las faneras. ¿A qué llamamos en medicina faneras? Fíjense que vamos a ir avanzando. Cutáneas está en la epidermis, puede estar, pero también afecta la dermis, la capa por debajo de la epidermis, y las faneras. ¿A quién llamamos faneras? A ver, en medicina, ¿qué cosa es una fanera? ¿Nunca han oído esa palabra? ¿Ni idea? ¿Qué cosas son las faneras? Pelo y uñas.
En medicina la palabra faneras hace referencia a pelo y uñas. ¿Bien? Se usa mucho el término fanera. Por lo tanto, las cutáneas afectan la epidermis, la dermis y el pelo y las uñas del paciente. Quizás muchos han visto estos pacientes que se les deforman las uñas por hongo. Bien, vamos a verlo también, esa clase la tenemos también más adelante. Ahora, ¿cómo se llaman los hongos que producen estas micosis cutáneas? Ahí tenemos entre muchos, pero dos son los más que vamos a estudiar. Los dermatofitos. Los dermatofitos y la Candida albicans. Hay otros, pero son los más importantes. Bien, repito, los dermatofitos y la Candida albicans son hongos cutáneos. Producen enfermedades y lesiones en estas regiones que acabamos de mencionar. Bien, y la Candida albicans ya ustedes la han oído porque es un hongo bastante frecuente, es flora también. Entonces, ¿cómo se llama la enfermedad que producen los dermatofitos? Muy fácil, dermatofitosis. O conocidas también con el nombre de tiñas, que las vamos a estudiar. Bien, los dermatofitos producen las dermatofitosis, también conocidas con el nombre de tiñas, que hay varias, y las vamos a estudiar. Y la Candida albicans, bueno, produce una enfermedad llamada candidiasis, que también la vamos a estudiar. Tenemos una clase para la Candida albicans también. ¿Alguna pregunta? Se están llevando la idea de la secuencia de la tabla, no hay problema en eso. Repito, tenemos la semana que viene la clase de la malacesia furfur. Bien, después tenemos el examen, que bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Después vienen los dermatofitos, después la Candida albicans. Tenemos varias clases y bueno, ustedes al final van a hablar de un trabajo de hongo que bueno, ya se lo presentamos para que vayan buscando. Y ahora vamos a hablar de eso más adelante. Las subcutáneas. ¿Dónde están las lesiones de las micosis subcutáneas? ¿En qué parte? En la epidermis igual. En la dermis. Las faneras. El hueso. Huesos. Músculos. Y tejido celular subcutáneo. Fíjense que ya el hongo va haciéndose más invasivo. ¿Bien? Las subcutáneas afectan la epidermis, la dermis y las faneras, o sea, todo lo que habíamos visto hasta ahora. Pero además hay que incluirle que la lesión puede estar en los huesos, en los músculos y en el tejido celular subcutáneo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se llaman los hongos que producen las micosis subcutáneas? Ahí tenemos. Déjame ver, para no. Vamos a poner 3. Uno se llama Fonsecae pedrosoy. Bueno, Pedro Fonseca fue el que lo descubrió y le puso así. Fonsecae pedrosoy. Se llama así. Ah, bueno. ¿Por qué no te gustan los nombres? Bueno, pero no es tan difícil, ¿no? Fonsecae pedrosoy. Bien, este hongo Fonsecae pedrosoy produce una micosis, una enfermedad llamada cromomicosis. La cromomicosis. Un segundo, por favor. No, ¿qué pasó? Está muy difícil el nombre.
Ay, Dios mío. ¿Qué barbaridad? ¿Por qué? Pedro soy, claro. Si es el nombre de, si es el que lo descubrió, chicos. Le pone el nombre que le dé la gana. Tú puedes hacer que dentro de un año pongan Vivian Soy o bueno, no sé. Bueno, qué sé yo. Si tú descubres algo, tú puedes poner el nombre. Tú le pones el nombre que tú quieras. Bien, ahora seguimos. Otro hongo que produce las micosis subcutáneas son los hongos llamados eumicetos. Eumicetos que producen las llamadas, los micetomas, así se llama la enfermedad, micetomas. Bien, eumicetos producen los micetomas. Bien, y otro hongo que produce la subcutánea es el esporo. Este nombre es un poquito raro. Sporotrichenkin. Bueno, así, Sporotrix Schenki, con Schenkii, Sporotrichenki, que produce una enfermedad llamada la esporotricosis. Lo deletreo. Sporotrix, Sporotric, y después Schenkin. Schenkin se escribe Schenkii. Ahora bien, miren, estos hongos subcutáneos son muy raros que afecten al hombre. Nosotros no vamos a tener ninguna clase, vamos a decir, a tocar este tema en una clase, porque son hongos muy raros, se dan en dermatología, o sea, en materias más avanzadas, pero por lo menos para el examen, de la clasificación número 3 para el examen, solo es este pedacito lo que yo quiero que se aprenda. Aquí, esporotricosis, así se llama la enfermedad, esporotricosis. Recuerden, nosotros vamos a profundizar en estos hongos que están aquí arriba, los cutáneos y superficiales. Pero los subcutáneos, solo que se aprendan dónde están las lesiones, dónde pueden aparecer las lesiones. Por lo menos yo les prometo que en el examen yo no les voy a poner a escribir el nombre del hongo. Pero si ven el nombre, tienen que saber que es un hongo subcutáneo. No, yo les prometo que no le voy a poner a escribir el nombre porque es un nombre raro. Hay que aprenderse, pero bueno. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en una columna esporotricosis y en la otra esporotrichenkin, que usted sepa, por ejemplo, relacionar el hongo con la enfermedad. Por ejemplo, que si yo le pongo un falso y verdadero, que el Fonseca pedrosoy produce los micetomas, usted me ponga que es falso. No les voy a poner a que se prendan el nombre a escribirlo, pero sí identificar si es una micosis subcutánea. ¿Me hago entender? Solo que se aprendan esto. A ver, ¿entendieron? No hay duda en eso. Ahora, vamos a los otros, los hongos profundos. Los hongos profundos, o también llamados hongos sistémicos. ¿Por qué se le llaman hongos profundos o sistémicos? ¿Por qué? Ese nombre, ¿de dónde viene? Esta micosis, ¿dónde va a encontrarse la lesión? ¿Dónde? Más que en la sangre. El foco inicial, o sea, la lesión inicial de este hongo, ¿dónde va a estar? En los pulmones. Por lo tanto, la vía de transmisión, ¿cuál es? Respiratoria. Usted va a respirar ese hongo. ¿Bien?
¿Dónde va a aparecer el foco inicial? En los pulmones. Y de los pulmones se disemina. Diseminación a todos los órganos, pero fundamentalmente al sistema nervioso central. Por eso se les conoce como hongos profundos o sistémicos, porque comienzan por los pulmones y después se diseminan a todos los hongos. A ustedes les tocó en el trabajo final dos de estos hongos, el de la histoplasmosis y el de la criptococosis. Estos hongos son profundos o sistémicos. Bien, repito, ¿por qué se le conoce como hongos profundos o sistémicos? Porque la lesión inicial comienza en el pulmón y de ahí el hongo se disemina a todo el organismo, fundamentalmente al sistema nervioso central. ¿Bien? ¿Entendieron eso? Bien, ¿cómo se llaman los hongos que clasificamos como profundos o sistémicos? Bien, ahí tenemos el Histoplasma capsulatum, el Histoplasma capsulatum produce la enfermedad llamada histoplasmosis. Bien, otro hongo profundo tenemos ahí el Cryptococcus neoformans. El Cryptococcus neoformans produce la criptococosis. Bien, tenemos ahí los aspergilos. Aspergillus, se escribe así. Los aspergillus, J-Y, aspergillus, que producen la aspergilosis. Y no, en muchos lugares produce la aspergilosis pulmonar invasiva. Y otro, hay más, pero vamos a poner otro aquí, que es hongos negros. O llamados también zigomicetos. Hongos negros o zigomicetos que producen la mucormicosis. No sé si ustedes se acuerdan cuando empezó el COVID, que hubo un brote de enfermedad por hongos negros. No sé si se acuerdan que comenzó en la India, en Bolivia hubo como 2 pacientes, porque son hongos que se aprovechan de la inmunodeficiencia, apareció. Hacía tiempo no se veía la mucormicosis o infección por hongos negros. Si tú lo viste, Fiben, ¿te acuerdas más o menos de esto cuando el COVID, esta infección por hongos? Bien, entonces repetimos. Hongos profundos, Histoplasma capsulatum, que produce la histoplasmosis. Cryptococcus neoformans, que produce la criptococosis. Aspergillus, que produce la aspergilosis. Y los hongos negros o zigomicetos, que producen la mucormicosis. Bien, y este cuadrito, chicos, hay que aprendérselo. Este cuadrito hay que aprendérselo porque ahí está la clasificación según dónde está la lesión, el nombre de los hongos, el nombre de la enfermedad, eso hay que saberlo. Bien, independientemente de que tengamos una clase para alguno de estos hongos y los otros, como les dije, hay que aprenderse por lo menos dónde están, asociarlo a la clasificación. Aspergillus, R-G-I y L, Aspergillus y aspergilosis es la enfermedad. Lo más importante es que usted por lo menos se lo aprenda, que usted cuando le digan, por ejemplo, qué sé yo, el histoplasma, usted diga es un hongo, no diga una bacteria, que usted por lo menos sepa asociar nombres con agentes patógenos, eso es muy importante. Bien, ¿alguna pregunta? Esto es lo que les traía para hoy. Es una clase introductoria, pero es estas dos clasificaciones
Sáquenle fotos, no sé, eso hay que aprendérselo. Eso está en el examen del día 3 de junio. La clasificación es muy importante. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, duda sobre eso? Entonces, nos vemos en el laboratorio a las 10 de la mañana. Los dos subgrupos. Son poquitos. Recuerden, por parejas, expectoración catarral. Ahora Vivian trajo, no les repartas un poquito a todo el mundo. Porque traten de buscar, si no la tienen, búsquenla para que puedan ver, ¿bien? Para que puedan observar cómo se hace la técnica y lo interesante que es observar las bacterias en la flema o expectoración catarral. ¿Bien? Entonces, desayunen, coman algo, orinen, etc. Y nos vemos a las 10 en el laboratorio. ¿Bien? Bueno, lo que quieran hacer. ¿11 qué? Orinar es el término médico. No me digan que es miccionar. No, hombre. Yo dije eso en el examen mío de grado y el profesor que es mi amigo, en el examen de grado, mencionar. Si orinar es un término orinar, de orinar, de fecar, sí, no, no, es un término médico, es un vulgar.